Hola, ¿cómo va? Espero que muy bien. Bueno, mi nombre es Matías, estoy acá para hablar sobre astrología, para compartir información. Principalmente en este video voy a estar tocando un tránsito muy particular, que es el de Júpiter por el signo de Aries, ¿sí? Eh, de acuerdo a los estudios y cálculos y anotaciones que fui haciendo para preparar este video, el tránsito de Júpiter por Aries, si bien da como una especie de probadita, entre comillas, en este 2022, porque Júpiter ya entró en Aries el 10 de mayo, de alguna manera entre mayo y lo que sería octubre vamos a estar viviendo como esta situación de empezar como a marcar el terreno de las cosas que se van a empezar a mover en el 2023. Entonces, los acontecimientos y las cuestiones que vamos a estar trabajando y tratando con Júpiter transitando por Aries son de impacto que va de mediano y largo plazo, ¿sí? Al ser un planeta social, mueve cosas colectivas, mueve un poco la atención y el foco de las ideas y de las cuestiones que, en qué sentido tenemos que avanzar y en qué sentido tenemos como que prestar un poco más de atención y ciertas revelaciones y ciertas verdades también que van a ir aflorando, ¿no? Y dónde está nuestro sentido, dónde está nuestra búsqueda, ¿sí? Como sociedad y obviamente en aquella casa o aquellos planetas que estén en Aries, los vamos a ver como muy acentuada esta influencia, ¿no? Del Júpiter transitando el signo de Aries, ¿no? Es muy distinto cómo se expresa un Júpiter en Aries a cómo es un Júpiter en Piscis, que es lo que estuvimos viendo en los meses previos del año. Vamos con las fechas, ¿sí? Vamos con las fechas antes de meterme un poco más en las cuestiones más de interpretación, ¿sí? De lo que es Júpiter por Aries. Júpiter entró en Aries el 10 de mayo del 2022, ¿sí? Va a avanzar hasta el grado 8 de Aries. El 27 de julio va a empezar a retrogradar desde el grado 8 de Aries. Y el 27 de octubre va a ponerse en estado retrógrado, va a volver a transitar, a ingresar, a reingresar, mejor dicho, al signo de Piscis. Para ponerse directo recién el 24 de octubre del 2022, ¿sí? Y más o menos para el 20-21 de diciembre, Júpiter va a volver a entrar en Aries ya para quedarse y para efectuar todo su tránsito durante los últimos días del 2022 y gran parte del 2023. Entonces, durante todo lo que fue el tránsito de Júpiter por Piscis, que fue bastante rápido, estuvimos viendo mucho movimiento social, mucha negación, mucha situación de escaparnos un poco del foco, mucha dispersión, mucho eco y mucho movimiento a nivel emocional y a nivel del inconsciente colectivo, ¿no? Cosas que empezaron a emerger, a revelarse, situaciones como que esto ya lo viví o se vivió hace 3 o 4 generaciones anteriores y ahora está volviendo a pasar. Entonces, muchas cosas por el estilo empezaron como a mostrarse y llevan como a una gran necesidad de resignificar un montón de cosas. Y particularmente la conjunción que hizo Júpiter con Neptuno, de la cual se habló mucho, fue como un poco la previa a todo este tránsito que vamos a estar viviendo ahora, ¿sí? Esta cuestión de elevar la frecuencia, de salir de victimismos, de no enredarnos tampoco en situaciones de buscar esta cuestión mesiánica del Salvador, o de que venga el alienígena o el ovni a llevarme a otro mundo mejor. O sea, salirnos un poco de la cuestión de la pavada New Age, de la pavada así como del fanatismo también, ¿no? Sea ideológico, político, religioso, conspiranoico, lo que sea. Y este Júpiter en Aries ahora actúa de una manera mucho más distinta, porque la fe y la certeza está depositada no en una cuestión externa o en una cuestión
intangible o etérea pisciana, sino en uno mismo, ¿sí? Aries es el signo de yo soy, es el signo de los inicios, es el signo del guerrero, es el signo del abrirse paso en la vida y de los nacimientos. Y los nacimientos no son cosa fácil. Los nacimientos son dolorosos, los inicios muchas veces son complicados, obviamente nos pueden entusiasmar, todo lo que es nuevo nos fascina y nos enciende, pero cuestan, demandan mucho esfuerzo, son momentos bastante dolorosos y violentos. Entonces, la respuesta social, representada por Júpiter, en un signo como Aries, no se vuelve tan volátil y tan no se dispersa tanto como en Piscis, sino que es mucho más concreta, mucho más definida y mucho más directa. Por eso es que el temperamento social y el foco en donde vamos poniendo nuestras mentes y lo que vamos a ir viendo en estos meses y sobre todo el año que viene, tiene que ver mucho con esta energía y con este arquetipo, con esta influencia que vamos a estar trabajando, social y colectivamente. Entonces, si bien Júpiter tradicionalmente se lo considera un planeta, como se le llamaba tradicionalmente, el gran benefactor, ¿no? Júpiter no es necesariamente bueno, no es que hay buena suerte, abundancia y viajes y todo hermoso. No, Júpiter no es solamente eso. ¿Sí? Si yo no, como todos los planetas tienen su lado positivo y su lado no tan positivo. Entonces, si yo no trabajo bien con la energía de Júpiter, sobre todo la gente que tengamos planetas en Aries, en este tiempo, ¿qué va a hacer Júpiter? Júpiter va a agrandar y va a expandir, va a ensanchar y va a poner como una lupa sobre ese sector, en la casa y en el planeta que vos tengas en Aries. Sobre todo la gente que tenga planetas en el primer decanato, de grado 0 al 10 de Aries, en este 2022, ¿sí? Van a estar viviendo movimientos muy fuertes en relación a este tránsito. ¿Por qué? Porque va a haber como un exceso, un desborde de energía. Que si yo no tengo bien trabajada esa energía ariana o la energía del planeta que está ubicado en Aries en mi carta, vamos a vivir impaciencia, intolerancia, voy a estar como un poco más ansioso, voy a querer como imponer mi deseo de forma un poco hasta agresiva. Entonces hay que saber medir y trabajar esta energía de una manera sumamente responsable. Esa sería como la clave, ¿sí? Para no llevarnos el mundo por delante y no actuar desde el egoísmo y no actuar desde la frecuencia más bien baja. Porque Júpiter también nos puede inflar de confianza y decir yo puedo contra el mundo y voy a tanquearme a los molinos de viento y después te das la cabeza contra el muro. Entonces, esa cuestión del exceso de confianza, del exceso de optimismo, del exceso... El exceso, eso es Júpiter también. Entonces, hay que saber ejercitar el límite con este tránsito, ¿sí? No solamente ahora, porque esto es como la probadita que nos da hasta octubre, sino que también va a ser todo el 2023, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿no? Cómo dispone el clima general y la conducta social también durante este tiempo y durante lo que es el 2023. A mí Júpiter en Aries me gusta llamarlo como el guerrero justiciero, ¿no? Porque Júpiter en Aries dispone un clima social con respuestas mucho más dinámicas, mucho más explosivas, espontáneas y incluso como dramáticas, ¿no? Como que la gente ya no se fuma una, lo podemos ver también en la calle, en el clima social, yo lo veo también en mis consultas, la gente que me cuenta, cuando voy por la calle la gente se putea, se grita, se dice esto, lo otro. O sea, hay como una cuestión de que ya la gente está como más irritada y en esa nosotros vamos a ver si uno trabaja mejor con la energía del fuego explosivo de Aries o no, ¿sí?
Hay como una necesidad de tomar riesgos, ¿no? Esta cuestión de que no arriesga no gana, aplica perfectamente para estos tiempos, ¿sí? Es como, bueno, por ahí con Piscis, con Júpiter en Piscis es como que dudábamos un poco más, o estábamos como un poco dispersos, o esperando que venga la señal sincrónica del universo. Y en cambio, la intuición del elemento fuego, la sabiduría del elemento fuego, no es una cuestión tan sensitiva como la del agua. Es más instintiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el fuego actúa de una manera mucho más rápida. Es lo que pienso en el momento y es lo que me salió y lo hice y salió bien o no salió mal o no sé, pero actúa más desde el instinto. No es desde el agua que va recibiendo y va mirando y va como intuyendo y la imagen borrosa y la visión. No, el fuego es como, pum, lo hace y como medio sin pensar, ¿no? Actúa. Entonces esto también infla y agranda mucho la voluntad. Esto hace que se agudice mucho más la tendencia al individualismo. A decir, bueno, yo merezco esto y no voy a esperar que me lo den o que venga del cielo. No, voy a salir a buscarlo, a ganármelo. Y por ahí mucha gente, ¿sí? Por ahí en estos meses de mayo del 2022 a octubre del 2022, o incluso en el 2023, a partir del 20 de diciembre del 2022 y todo el 2023, mucha gente se va a animar a hacer cambios y a hacer viajes o mudanzas o cuestiones que por miedo no se animaban a hacer. Porque esta cuestión de Aries los va a empujar a ser valientes, a tomar el impulso, a decir, bueno, si no lo hago yo, no lo hace nadie y me la tengo que jugar. It's now or never, es un poco ese el mood que trae. Entonces esto trae como un cambio de salir de esta cuestión de la melancolía y de la cuestión mística y nebulosa pisciana a ir a un clima más de optimismo, de valor, de entusiasmo, de confianza y movimiento, pero también de conflicto, ¿sí? Y de competencia. Entonces esto hay que tenerlo muy en claro porque no es todo guirnaldas de colores y todo maravilloso, porque no es así la vida. Creo que en estos últimos años nos quedó más que claro de que no todo es color de rosa. Entonces, este es un Júpiter en Aries, es un Júpiter que está regido por Marte. Marte es el planeta de la acción, es el planeta de la voluntad, es el planeta del impulso, del combate, de la guerra, del conflicto, ¿sí? Entonces, vamos a ver muchas manifestaciones sociales, bueno, ya lo estamos viendo, pero vamos a ver muchas manifestaciones sociales, no solamente este año, sino más que nada en el 2023. Ya se empieza a gestar un poco el clima de enojo, del basta de injusticias, del basta de todo, y la necesidad de que la gente tenga que hacer algo al respecto, de que se tenga que hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, desde que Júpiter entra en Aries, durante todo lo que es el 2022, ¿sí? Más adelante voy a hacer un video puntualmente hablando sobre lo que es el 2023, pero ahora vamos a trabajar con esto y un poco con lo que trae el 23 también. En el 2022 Júpiter está regido por Marte, y está regido por Marte en 4 signos, ¿sí? En los meses que Júpiter está en Aries, signo de Marte, responde a este Marte que va pasando por 4 signos en total, a lo largo de todo el 2022, ¿sí? Primero en Piscis, ¿sí? Un signo colectivo, un poco que termina como de licuar y de purgar un poco toda esta cuestión pisciana de la que viene también, ¿no? El colectivo y la cuestión jupiteriana. Entonces, a partir de mayo, ¿sí? Del 28 de mayo 2022, Marte entró en Aries, que es su signo, ¿sí? Y tenemos también que es el primer signo personal dentro de lo que es el tránsito. O sea, pasa de un signo que es colectivo, donde todo confluye, se disuelve, y la unidad y el éter y toda esta cuestión, ¿sí? La conciencia universal pisciana, toma una forma, toma
una cuestión de individualidad, ¿sí? Se individualiza el alma y empieza a vivir una experiencia y un tránsito individual, propio. Y eso es Aries. Entonces, vamos a estar viendo en estos meses, en este año sobre todo, cómo empiezan a surgir nuevos movimientos, nuevas ideologías. Júpiter tiene que ver mucho con las ideologías, ¿sí? Vamos a estar viendo cómo nacen nuevos liderazgos y nuevas necesidades de nuevos liderazgos, de nuevas características en torno a lo que es la justicia, en torno a lo que son los fallos, en torno a lo que son las autoridades, dentro de lo que son los jueces, los parlamentos, etc. Y también vamos a ver cómo mucha gente se atreve a migrar. Vamos a ver cambios en las políticas migratorias, en cómo mucha gente se atreve a dar saltos como que inesperados, ¿no? Y también muchos conflictos internacionales, eso también hay que decirlo, ¿sí? El 28 de mayo, ¿sí? Júpiter hizo Marte, en realidad, hizo una conjunción con Júpiter en el grado 3 de Aries, ¿sí? Y esto es el inicio de lo que marca el tablero, de lo que trae el 2023. Y personalmente vamos a sentir cómo muchos procesos se empiezan a acelerar, ¿sí? Porque Marte en Aries responde a sí mismo, porque su signo es un domicilio diurno, entonces actúa de una forma mucho más directa, mucho más impulsiva, impaciente, no le tiene miedo a nada y quiere todo para ayer. Entonces hay que saber manejar esta influencia. Hemos visto también en estas últimas semanas y con este tránsito de Júpiter por Aries, Aries tiene que ver mucho con el armamento, con las fuerzas armadas, con la fuerza policial, con todo lo que tiene que ver con las armas, ¿no? De todo tipo. Y hemos visto cómo se están hablando diferentes cuestiones, se están tratando ciertas reformas legales en torno a lo constitucional de la aportación de armamento en diferentes lugares del mundo, ¿sí? Principalmente en Estados Unidos. Bueno, tiene que ver mucho con esta cuestión Júpiter, Marte en Aries. Y esto no es algo que se vaya a resolver de un día para el otro. Esto es algo que se va a extender hasta el año que viene, ¿sí? Vamos a ver muchos episodios de este estilo, ¿no? Entonces, no va a ser algo que se vaya a resolver inmediatamente, ¿sí? ¿Qué es lo que yo recomiendo en este clima? Sobre todo mientras Marte esté en el signo de Aries. Después cuando entre en Tauro como que más o menos se vuelve la cosa un poco más estable y vamos a sentir que las cosas se dan de una manera un poco más lenta. Pero mientras esté en Aries es importantísimo evitar el conflicto, ¿sí? Porque algo pequeño puede devenir en un problema gigante. Por una pequeñez que el otro me dice no, porque me miró mal, entonces yo le respondí, el otro me gritó, entonces me enojé y se arma un revolonqui que es mejor evitarlo porque es como desperdiciar energía, ¿sí? Es preferible evitar pasar a consecuencias mayores. Las respuestas sociales van a ser explosivas frente a leyes, frente a ciertos adoctrinamientos y ciertos fallos que pueden haber por parte de la justicia hacia personas que tienen algún tipo de responsabilidad social, ¿no? Júpiter tiene que ver mucho con esto. Y, como dije, cuidado con los excesos de confianza, ¿sí? Todo esto trae grandes batallas legales, bueno, lo hemos visto con todo el tema de Johnny Depp y esta chica, bastante dio mucho de qué hablar este asunto. Y esto también está hablando de nuevos ideales y nuevas ideas o ideologías que empiezan a meterse en la cabeza de las personas y a generar marchas, movimientos. Esta cuestión de Aries es un signo muy físico, que nos dice, bueno, hay que poner el cuerpo, hay que ponerse en movimiento, no es solamente, quiero que, ¿no? Esta cuestión de soñar despierto de forma Piscis, ¿no? Como en la burbuja neptuniana, no, es como, bueno, loco, se explota la burbuja, hay que salir, hay que luchar, hay que ponerle el pecho a la situación y hacerse cargo de lo que hay, y bueno, esto es también un llamado a iniciar a la superación personal y nos recuerda que la confianza
y el poder está en uno mismo, ¿sí? Esa es como la parte elevada. Después va a estar la gente como más cascarrabias, más impaciente, más enojona, que en el semáforo se putean y se enojan. Bueno, eso también va a estar como muy a la vista. Así que hay que tener paciencia y cuidado, ¿sí? Por esos tiempos. Esto va a ser así hasta el 7 de julio más o menos, que va a ser cuando Marte entre en el signo de Tauro. Y hay Marte, que es el regente de este Júpiter, ¿sí? Este ciclo Júpiter, Júpiter-Marte, va a ser distinta la frecuencia, porque esto ralentiza las cosas, afirma y concreta lo que ya se inició, ¿sí? Las acciones son volcadas hacia la estabilidad, hacia la preservación. Nos va a dar como una cuestión de decir, bueno, a ver, pará, o sea, estoy como en la vorágine y a 1000 durante hace 2 meses, necesito parar, necesito como asentar un poco de tierra, descargar un poco toda esta tensión, esta energía, porque se nos pueden quemar los cables con tanto voltaje, con tanta cuestión que hay en nuestro cielo en este momento, ¿no? Sí, lo que veo para julio, y esto creo que lo dije en algún video, no me acuerdo en cuál, que para julio, con el tránsito de Marte por Tauro y con todo lo que hay a posteriori, vamos a ver cómo hay activaciones de volcanes, pueden haber sismos y movimientos de tierra también, ¿sí? Sobre todo cuando Marte toque a Urano, ¿sí? Eso va a ser más o menos para el 27 de julio, que es el mismo día en el que Júpiter empieza a retrogradar en Aries, ¿sí? Eso es importante también. Entonces, acá vamos a ver cómo a raíz de situaciones por ahí de desastres naturales o de derrumbes o cuestiones de tierra, pueden haber problemas en los suministros de energía, problemas con las plantaciones, con las cosechas, etc. Y políticas económicas inesperadas, ¿sí? Suba de impuestos, impuestos que inventan e imponen que de ahora tenés que pagar por, no sé, X. Esto también puede estar hablando de impuestos a la moneda digital y a transacciones digitales, ¿sí? Y se impone mucho esta cuestión de la individualidad versus el colectivismo, ¿no? Es como, bueno, no, vos no podés vivir bien o no podés permitirte esto porque hay un montón de gente que la está pasando mal y entonces, nada, o sea, no, yo creo que acá es como que se empieza a acentuar esta cuestión de la distancia social, no a nivel físico, sino a nivel ideológico, a nivel de recursos y a nivel de cómo se enjuician y se empiezan como a bardear un poco de un lado y del otro, ¿no? Y esto lo vamos a ver mucho más afilado una vez que Marte entre en Géminis, y ahí la regencia también va a ser otra, ¿sí? Vamos a estar como viendo mucho de esta cuestión de la guerra económica, ¿sí? Con Marte en Tauro, y sobre todo cuando en la primera semana de agosto Marte haga una cuadratura con Saturno retrógrado en Acuario. Entonces podemos estar viendo grandes movimientos y cosas que pueden sacarnos un poco de lugar, ¿no? Entonces, 20 de agosto del 2022, Marte va a entrar en Géminis, ¿sí? Para ese momento vamos a tener a Júpiter retrogradando todavía en Aries, ¿sí? Vamos a tener a Saturno retrógrado en Acuario, vamos a tener a Neptuno retrógrado en Piscis, a Plutón retrógrado en Capricornio, y también vamos a tener a Quirón retrógrado en Aries también, ¿sí? Y vamos a tener 5 planetas retrógrados por ese momento, entonces va a ser como un montón. Sí, ya voy a hablar un poco cuando llegue el momento sobre el clima astrológico de agosto, porque viene fuerte. Julio-agosto van a ser momentos muy, muy fuertes, porque también se activan cuestiones del eclipse, los eclipses que tuvimos en Tauro y en Escorpio. Entonces vamos a ver manifestaciones de esos eventos para esas fechas, ¿sí? Entonces, acá lo importante es que vamos a estar viendo, ¿sí?, como el 27 de agosto, ¿sí?, vamos a tener a Marte entrando en Géminis, perdón, el 20 de agosto, pero lo que tiene es que Marte no se va a quedar 2 meses en Géminis solamente, porque Marte va a empezar a retrogradar el 30 de octubre, ¿sí?,
en Géminis. Y se va a poner directo recién el 12 de enero del 2023. O sea que durante agosto hasta marzo del 2023 vamos a tener a Marte retrogradando en Géminis, ¿sí? En el medio, ¿sí? Unos días antes, 3 días antes de que Marte entre a Géminis, a retrogradar en Géminis, empieza a retrogradar en Géminis, Júpiter vuelve a Piscis y ahí es como que zafa un poco, ¿no?, de esa cuestión de la influencia directa de que Marte sea el dispositor y estando retrógrado, porque eso es un caldero de cultivo para, bueno, mucha revuelta social, mucha explosión, guerra civil, etc. Que no es lo mejor, no es lo mejor, claramente. Entonces, vamos a estar viendo, sobre todo, para cuando Júpiter entre en Piscis, ¿sí?, de nuevo, hasta que se ponga directo y salga de Piscis a partir del 24 de noviembre, etc. Vamos a ver cómo se acrecenta mucho esta cuestión de la fake news, de la guerra informática, ¿sí? Vamos a ver, hay que tener cuidado porque esta cuestión de Marte retrogradando en Géminis y Júpiter y Neptuno retrogradando en Piscis da mucho para estafas, robos, cibercrimen, ciberataques. Entonces hay que tener cuidado con eso durante esta fecha. Yo lo digo, se puede filtrar información, la gente puede estar muy verborrágica, mucho enojo, no hay que tomarse a la ligera, hay que tomarse de forma más ligera lo que nos puedan decir para que no nos sintamos heridos con mucha facilidad y tener cuidado con lo que podamos decir en ese tiempo para no herir a los demás, ¿sí? Los discursos de odio, la gente va a tener, sobre todo la gente, las personas públicas, ¿no?, los periodistas, políticos, etcétera, van a tener discursos que van a ser fuertemente cuestionados, palabras y mensajes que son como como si el inconsciente los traicionara de forma muy evidente. Hay que tener cuidado con la dispersión de la energía en estos tiempos, en los últimos meses de este año, y sobre todo con Marte retrogradando en Géminis. Y la lección kármica un poco es salir de la ignorancia, dejar de querer y de elegir la ignorancia, el no querer ver, el no querer saber, el elegir ciegamente lo que se impone, ¿no? Como, bueno, es esto y no. Entonces, vamos a ver cómo se empieza a polarizar el mundo, porque estos tránsitos nos preparan para este nuevo mundo que se está abriendo para nosotros a partir del 2023, ¿sí? Cuando Saturno entra en Piscis, cuando Plutón pasa a Acuario, ¿sí? 2025 cuando Neptuno entra en Aries, cuando 2026 Urano entra en Géminis. Entonces estamos viviendo como un cierre de una era, de una etapa, donde se está como mostrando por dónde vienen los tiros y cómo van a ser las cosas a futuro, ¿sí? Yo creo que este video estaría bueno que lo guardes y que lo veas más adelante, porque mucho de lo que estoy hablando acá va a pasar y se va a ir manifestando, no mañana, pero sí en los próximos meses y en los próximos años, ¿sí? Bueno, también puede haber mucho bardo con todo lo que son los comercios, el suministro, caos en los caminos, cortes de rutas y mucho asedio informático, ¿no? Como que van a querer silenciar a la gente, hacer como que vos creas y que los demás crean que vos estás loco. Se cuestiona todo lo que pasó en los últimos 2 años previos, porque Marte retrograda cada 2 años, ¿sí? Y entonces hay que tener cuidado porque pueden haber también problemas con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, problemas con países limítrofes también, ¿sí? Y se pone un poco en tela de juicio la lección que aprendimos con los eclipses previos, sobre todo con esta retrogradación de Marte y la cuadratura que le va a hacer a este Júpiter una vez que esté retrogradando en Piscis y cuando esté directo también. Y es esta cuestión del quién dice la verdad y si hay una verdad, o si la verdad tiene 2 caras, o
Si estás escuchando las dos campanas, si estás pensando por vos mismo y tomando tu propia decisión e interpretación de lo que pasa, o si te estás dejando manipular por la información que te asedian y te bombardean y te dicen y te taladran todo el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo a partir del 20 de diciembre, una vez que Júpiter ya directo, todavía con Marte retro en Géminis, pero ya entra en Aries para quedarse, todavía con Marte retrógrado hasta mitad de enero del 2023, vamos a ver cómo salen nuevos liderazgos después de que se deschaba toda esta información en los últimos meses del año. Vamos a ver cómo salen nuevas leyes, ¿sí?, para responder a mucha violencia y al malestar social que se va a estar gestando durante los últimos meses de este año con Marte en Géminis. Mucha violencia y protestas y ataques en la calle en algunos lugares del mundo. No estoy hablando de acá, de Argentina, sino en el mundo. Es algo que afecta a nivel colectivo, a nivel global, ¿sí? Yo creo que para ese momento vamos a tener algún tema ya un poco más encaminado y resuelto con todo lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la aportación de esas cosas que lleva la gente para defenderse. Y hay que tener mucho cuidado con personas que puedan llegar a tener algún desequilibrio mental, que puedan llegar a agredir a otras personas, ¿sí? Sobre todo cuando Júpiter entre de nuevo a Piscis, ¿sí? Se va a tener que trabajar mucho con el tema de la aportación de armas y con la salud mental durante estos tiempos. Entonces hay que saber dejar de buscar salvadores, ¿sí? Y hay que tener cuidado también, sobre todo cuando esté Marte en cuadratura, en su retrogradación, va a estar haciendo unas cuadraturas con Neptuno, ¿sí? Eso lo voy a tocar un poco más ampliamente todo lo que va a hacer Marte en su retrogradación en otro video que voy a hacer más cerca de la fecha, pero tenemos que tener cuidado con los accidentes. Pueden haber nuevos casos de enfermedades raras que aparecen o algunas ya conocidas que vuelven a presentarse más para finales de este año, hay que decirlo. Y también puede haber ciertos accidentes o explosiones, ¿sí? Sobre todo con todo lo que tenga que ver con los combustibles, el petróleo y las cosas que Marte en Géminis es incendiario, ¿sí? Marte es un planeta de fuego, Géminis es aire. Son dos planetas, es un planeta en un signo que es muy rápido, de un elemento que es muy compatible, entonces, ¡pum! Básicamente. Y Neptuno rige todo lo que son los hidrocarburos, todo lo que son el gas, el petróleo. Puede haber mucha escasez de gas, de combustibles, de recursos neptunianos, ¿sí? Durante esa época, y mucho quilombo por eso. Entonces hay que tener cuidado y paciencia durante esas épocas, ¿sí? Bueno, gente, ahora quiero hablar un poquito. Este video me va a quedar un poco largo, ya lo sé, pero bueno, son muchas cosas que fui preparando. Yo acá tengo mi cuadernito, que fui como anotando cosas, porque la realidad es que, bueno, o sea, este tránsito no es moco de pavo, hay que decirlo, ¿sí? Para la Argentina, quiero hablar un poco sobre lo que es esto a nivel mundano, ¿sí? A nivel personal ya dije, no hay que enroscarse en problemas, hay que tomar las cosas como con cierta paciencia, ¿sí? Entonces, yo creo que para este tránsito de Júpiter por Aries, muchas cosas que por ahí no se nos den este año, se nos pueden abrir y se nos pueden presentar de una manera mucho más abierta y libre el año que viene, en el 2023, cuando no tengamos un Marte retro, cuando no tengamos tantas trabas, tantos bloqueos que vamos a ir viendo a lo largo de lo que queda del 2022. Entonces hay que tener paciencia, porque lo que es para uno se da y sucede, pero no hay que imponerlo, porque por ahí se nos va la mano y después cuando Júpiter vuelve a Piscis decimos, uy, la recagué. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí?
Ahora quiero hablar un poco sobre Argentina, porque mucha gente me pregunta y me habla, me dice, no, ¿qué está pasando acá? Que está todo mal. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre la carta y el tránsito que hace Júpiter y Marte, el ciclo que hacen Júpiter y Marte, ¿sí? Es un ciclo de 47 años, el ciclo Júpiter-Marte, ¿sí? Y este ciclo de Júpiter y Marte que se dio este 28 de mayo de 2022 en el grado 3 de Aries, es un tránsito que se dio sobre la casa 6 de la Argentina, ¿sí? Y en la carta natal de un país, la casa 6 tiene que ver con los suministros, ¿sí? Tiene que ver con la clase trabajadora, tiene que ver con los sindicatos, tiene que ver con la fuerza de trabajo y de productividad que tiene un país, una nación, ¿sí? Tiene que ver mucho con también con la salud, ¿sí? Con el sistema de salud de una nación, ¿sí? También con la cuestión de la rutina, del día a día, de cómo se alimenta una persona, cómo subsiste el pueblo, cómo subsiste y cómo produce una nación, un país, ¿sí? La casa 6 de un país, ¿no? Y este ciclo de 47 años, Marte, Júpiter en Aries, para Argentina es crucial. Estamos viviendo 2022, 2023, son años claves para Argentina porque estamos viviendo como nación el retorno de Saturno, ¿sí? Argentina tiene a Saturno en Acuario. Estamos viviendo la necesidad de madurar como nación, de cambiar esta idiosincrasia y de redefinir un montón de cosas, ¿no? Como que nos está pasando un examen, tenemos que aprender eso como nación, como pueblo. Y además, esto es un poco fuerte, pero la última vez que se dio esto, por favor, búsquenlo, no me lo crean, búsquenlo en Wikipedia, no sé, en Google, en donde quieran, porque está la información ahí. La última vez que se dio la conjunción de Júpiter y Marte en Aries, en un signo cardinal como el Sol, la Luna y el ascendente de Argentina, ¿sí? El Sol en Cáncer, la Luna en Capricornio y el ascendente en Libra. Entonces, esto que está dándose en Aries cuadra, ¿sí? Cuadra el Mercurio, la Venus, la Luna, o sea, va a estar activando todo esto. Ahora ya no lo vamos a ver, lo vamos a ver más que nada el año que viene. Pero ahora ya se empieza a caldear y se empieza como a preparar todo este menjunje explosivo que vamos a ver en los próximos meses y en el año que viene también. Entonces, la última vez que pasó esto para Argentina fue en el 75, en junio del 75. ¿Sí? Hubo una gran distorsión en la cadena de los precios, hubo una gran huelga, un gran aumento en los combustibles, inflación y quilombo y qué sé yo, y eso generó un colapso de la gobernabilidad y de lo que se conocía. Yo no quiero decir nada para no sonar muy alarmista y porque no va a pasar lo mismo, pero hay un cierto eco de lo que pasó en el pasado que se viene a repetir ahora con lo que está viviendo Argentina ahora en este momento. Y yo lo estoy viendo desde este tránsito, ¿sí? Hubo un gran colapso en los precios, un gran descontento social, muchas huelgas, mucho bardo, entonces no va a pasar lo mismo, no, pero hay ciertos factores que sí son parecidos. Entonces, cuando en esta cuestión cíclica que nos plantea la astrología hay situaciones que vuelven a presentarse o vuelven a repetirse, es porque no hemos aprendido la lección. Hay que recursar esa materia. Pero esta vez hay que elegirlo desde un lugar mucho más maduro, desde otra perspectiva, con otra cabeza, con otra conciencia, para no repetir la receta del desastre que se vivió en aquel tiempo. Busquen en Google qué pasó en junio del 75 en Argentina. ¿Qué pasó para ese momento? Que fue la última vez que hubo una conjunción de Júpiter y Marte en Aries. ¿Sí? Porque Júpiter y Marte se unen cada 2 años. Pero en Aries, donde Júpiter y Marte, sobre todo Marte, está muy fuerte, no pasa desde el 75. Y para Argentina fue bastante fuerte y muy heavy. ¿Sí? Entonces, búsquenlo ustedes porque
les dejo tarea para el hogar. Búsquenlo, qué pasó en junio del 75 en Argentina. Y fíjense, porque hay cierto parecido con lo que está pasando y lo que va a pasar el año que viene también. Toda la cuestión de los precios, la inflación, las huelgas, los paros y todo. Va a haber como una cuestión muy movilizante en todo lo que es la casa 6 de la Argentina. Y esto va a ser así hasta que Júpiter salga de ahí a mediados del 2023. Ya casi mediados finales del 2023 que va a entrar ahí como que se va a estar acercando a Tauro. Ahí recién es como que se calma un poco, pero tenemos todo un tránsito bastante heavy en estos meses, en estos próximos 18 meses, me atrevo a decir. Así que bueno, esto lo hablo y lo digo desde mi calidad de astrólogo, no lo digo con ningún tipo de favoritismo político ni nada de eso. A mí la verdad es que esto que yo veo en el cielo como que trasciende un poco todo eso. Es algo que yo lo vi y bueno, sentí la necesidad de comunicarlo. Sé que a mucha gente por ahí no le va a gustar o no comparte lo que estoy viendo acá, pero bueno, si ustedes lo buscan, pueden abrir la página astro.com o lo que quieran y ponen junio del 75, Argentina, hacen la carta, se fijan, van a ver que hay cosas muy similares a cómo está la configuración de hoy, sobre todo estos dos planetas, Júpiter y Marte, cerraron un ciclo en mayo de este año y empezaron a abrir uno nuevo, un nuevo ciclo en el que vamos a tener que trabajar con esta influencia. Lo dejo acá, voy a seguir tocando este tema más adelante, ¿sí? Más adelante. Este video te recomiendo que lo guardes, que lo escuches ahora, que lo vuelvas a escuchar a fin de año, dentro de 3 meses y el año que viene, porque mucho de lo que estoy hablando acá te va a hacer eco más adelante. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por quedarte hasta el final, escuchando y bancando acá toda la información y todo lo que comparto desde el corazón y desde esto que me encanta y me apasiona tanto. Así que bueno, nada, me despido por ahora, nos veremos en otro momento, estoy preparando más videos, vamos a hablar sobre la nueva era a la que vamos a entrar como humanidad en los próximos 4 años. O sea que estamos en una transición muy fuerte. En los próximos 4 años se viene un cambio muy fuerte de paradigma y tenemos que estar preparados y tener la cabeza, el alma y la cintura y la espalda para bancarnos, para estar flexibles, con la mente abierta, con el alma conectada y tener lo que hay que tener para bancarse lo que venga, porque se viene fuerte la cosa. Así que te dejo un beso grande, mucha fuerza, mucha luz, mucho amor y bueno, para adelante. Nos vemos. Chau, chau.